El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otro que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el tiempo se está haciendo ya muy corto en estos días que estamos celebrando ya el domingo 24 del tiempo ordinario, es decir, dentro de 10 semanas exactamente estaremos acabando el año litúrgico para empezar un nuevo año. Y en esta ocasión el tema del Evangelio como de las lecturas nos hablan de algo muy profundo, pero yo debo primero sanar cosas que tenemos lastimosamente por nuestra cabeza, nuestra mente y nuestro corazón, influenciados por los medios de comunicación social que van torciendo lo que es recto y lo que la Iglesia predica. En esta ocasión pues aparece este texto en donde Jesús está haciendo como una especie de sondeo que piensa la gente de Él. A lo largo de la historia, como se ve aquí, pasa exactamente igual. Unos dicen esto, otros dicen lo otro. Incluso en tiempos modernos, es decir, los tiempos actuales, incluso la respuesta para quién es Jesús, la respuesta parece muchas veces blasfema, ofensiva, cuando se refieren a Jesús, como acabamos de ver a nivel global en esto que acaba de pasar recientemente. A lo largo de la historia siempre habrá personas que pues opinan esto y lo otro de Jesús, pero Jesús dirige la pregunta explícitamente y muy claro, como dice aquí, lo dijo con entera claridad a sus apóstoles: para ustedes, ¿quién soy yo? Entonces sabemos que la respuesta que dijo Pedro está medianamente correcta. Aparentemente está bien, porque Pedro respondió con la palabra exacta: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero está mal en cuanto que qué es lo que tiene Pedro acerca de qué tipo de Mesías. Ese es el concepto de Mesías que tiene él.
Si uno va a revisar la historia, resulta que la gente esperaba a un Mesías. ¿Por qué aquel ciego de nacimiento, recordarán ustedes, decía: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí? Esa expresión era muy repetida en el pueblo de Israel, porque si hacemos un recuento, entre comillas, de los Mesías, por ejemplo, Salomón, el reinado de Salomón, pues con todo el esplendor y la gloria que pudo tener, sin embargo, uno se da cuenta que al final del reinado de él, pues el reino se dividió con su hijo caprichoso Jeroboam. Se dividió el reino del norte y el reino del sur. Por mucho esplendoroso, uno sabe el costo que tuvo eso. Entonces, como se dice tal vez con un juego de palabras, gracias pero no gracias en ese sentido, porque se ve que hay pompa y hay gloria, pero el precio es demasiado alto, la división del reino de Israel. Entonces, si regresamos un poquito, entonces aparece David. Parece que los mejores tiempos que tiene en la memoria el pueblo de Israel, los mejores tiempos, así como nosotros a veces añoramos los tiempos pasados, solo que nosotros no tenemos un punto exacto, sino que tal vez tenemos una persona. Entonces algo así le pasaba al pueblo de Israel, que como que anhelaba, añoraba el tiempo de David, porque eran tiempos gloriosos en donde hubo paz. Claro, tuvo que acallar, digamos, las guerras David con sangre, porque de hecho Dios mismo se lo reclama y dice: pues tú tienes manchadas las manos de sangre. Pues todo el esplendor, pero eso es lo que tenía también Pedro en la cabeza, y a nosotros también nos puede pasar. Si Jesucristo nos preguntara a nosotros, ¿quién es Él para nosotros? Yo sí estoy seguro que nosotros no responderíamos con la palabra Mesías, porque como acabo de decir, lastimosamente los medios de comunicación social que hoy nosotros estamos lastimosamente enfermos de tanto ver, entonces pantallas, resulta que nos ha arruinado el concepto de Mesías que deberíamos tener sano. La palabra Mesías la conocemos, pero la tenemos también al modo de Pedro, enfermo en el concepto, que es lo que nosotros pensamos. Por eso en esta ocasión vamos a dedicarnos un poquito a ver qué significa la palabra Mesías y por qué también resulta que ese Mesías del que dice Jesucristo, ¿por qué resulta de todo extraño y como contrario a lo que esperaba el pueblo de Israel y también contrario a lo que nosotros mismos esperamos? Leemos un poquito la etimología de la palabra Mesías y la respuesta aparece de la siguiente manera. Es una palabra hebrea que significa ungido. En griego se usa la palabra Christos, es decir, Cristo. Desde la antigüedad, los israelitas ungían a sus reyes. Eso empezó desde el rey Saúl, que lo ungió Samuel, ¿no? En la antigüedad los israelitas ungían a sus reyes y más tarde también a los sumos sacerdotes como signo de consagración a Dios ante las dificultades constantes del pueblo y sus desesperanzas. Comenzaron a pedir y esperar un enviado especial de Dios, el Mesías, al estilo de Moisés, al estilo de David o al estilo de Elías. Pero el más resonado, como ya acabo de decir yo, es el de David. Aquí aparece la etimología de la palabra, pero uno se da cuenta cómo se utiliza en toda la escritura y resulta que la palabra Mesías se le puede acuñar como un sinónimo. La palabra redentor. La palabra redentor aparece también en nuestro vocabulario cristiano católico, que también se le puede acuñar otra palabra, la palabra Salvador. La palabra Salvador, como decía ahí, porque ante las dificultades, las desesperanzas del pueblo, entonces la gente esperaba que Dios enviara
valga la redundancia, un enviado especial al modo de David, al modo de Elías, al modo de Moisés. Pero esos tiempos han quedado, como digo, lastimosamente por detrás. Entonces, la palabra Salvador, por ejemplo, Redentor, fíjese que a nosotros no nos hace mayor conmoción por dentro, no nos toca para nada. ¿Sabe por qué? Eso lo voy a decir. Porque nosotros, repito una vez más, tenemos enferma la cabeza, enfermo el corazón de las palabras que se las han bebido y las han triturado también los medios de comunicación social a través de películas y películas de farándula y películas también en contra de la iglesia. Entonces, la palabra Salvador a nosotros no nos suena. Más si por ejemplo hay juventud, si por ejemplo hay bienestar, hay dinero. ¿Salvarme de qué? Yo estoy bien, yo estoy sano, yo tengo novia, tengo novio, yo tengo tecnología. Entonces creemos que no necesitamos de salvación de nadie. Y entonces hasta cuando aparece la palabra Salvador, ¿quién va a ser mi Salvador? ¿O quién va a ser mi salvación? Aparece hasta que ya uno pues estás como sintiendo la muerte, que ya está como muy cerca. Entonces la gente desespera y busca a quién lo puede salvar. Cuando aparecen desastres naturales, por ejemplo, pues ¿quién va a ser el que nos va a salvar de esta catástrofe natural que acaba de sufrir el país o acaba de sufrir no sé qué nación? Cuando vienen también desastres, por ejemplo, naturales de la enfermedad, como acabamos de vivir en el 2020, ¿quién nos va a salvar? ¿Quién es el que va a ser el capaz de exterminar este virus que se está llevando a la gente? Y la respuesta aparece científicamente: el médico, el científico, ese nos va a salvar. Y entonces la gente, yo recuerdo cuando miraba a la gente con un miedo espantoso porque sentía que la enfermedad se la llevaba. Había escenas ridículas, chistosas al mismo tiempo, pero ridículas. ¿Cuánta gente vio que andaba con su Lysol en el camino y echando por todas partes porque ¡ay, me voy a morir! Hasta ahí aparece entonces la palabra: ¿quién me va a salvar? Pero esa palabra aparece otra vez como de chiste, porque uno cuando dice ¿quién me va a salvar?, uno recuerda lo cómico y no quiero mencionar a quién es. Pero esa palabra se hace real. Se hace real, por ejemplo, mire, voy a poner tal vez algunos escenarios. La mujer se queja hoy del varón, el varón es infiel, parece que el varón no quiere compromiso, como decíamos en la intención de ayer, el varón es muy picarito, entonces solo aquello quiere, y entonces la mujer puede decir, pues, es que ¿dónde voy a formar yo un hogar? ¿Cuándo va a aparecer un hombre que quiera un compromiso, formar un hogar conmigo? No aparece. ¿Quién es el capaz de reformar a todos los varones de la sociedad actual? ¿Quién es el capaz de reformar a los varones? Si vamos en el caso del varón, entonces uno ve a la mujer, también tiene su propio concepto de la mujer. La mujer parece que solo dinero quiere, la mujer parece que solo busca también que uno lo mantenga, la mujer, etcétera y etcétera y etcétera. Y entonces también el varón tiene su propio concepto como, pues, ¿quién va a reformar a la mujer en la actualidad? Si hablamos de la humanidad, como decía un filósofo decía, Homo hominis lupus, el hombre es lobo para sí mismo. Y entonces uno ve el deterioro de la humanidad, el deterioro de los hombres, el deterioro de las mujeres. ¿Quién va a rescatar a la humanidad de todo este desmadre que estamos viviendo en la actualidad? Porque parece que no hay poder humano que pueda resolver esa realidad y esta situación que estamos viviendo. Entonces tenemos cosas de la cual nosotros nos aquejamos. Si vamos por ejemplo al escenario de la familia,
uno se da cuenta que los esposos se juntan y después se desapartan, que quedan hijos por allá botados. Hay hijos sin papá, hijos sin mamá, o también sin mamá, aunque no lo quieran creer. Y entonces, ¿quién va a rescatar a todos esos niños, a todas esas niñas que están abandonadas sin papá, sin mamá? ¿Quién va a curar todo ese desmadre que tenemos nosotros ahorita en la sociedad? O sea que sí necesitamos de un Salvador. Lo necesitamos, porque en realidad no hay poder humano para que pueda rescatarnos, incluyendo de nosotros mismos. Porque usted se da cuenta cuando nosotros hacemos una introspección, es decir, cuando nosotros entramos en nosotros mismos, uno se da cuenta que incluso en su propio yo, uno está como incómodo. Uno no quiere ser como uno quiere ser como otra persona. Por ejemplo, el genio que yo tengo no me lo aguanto ni yo mismo me lo aguanto. Yo no quiero estar como en mi propia piel, no me aguanto a mí mismo. ¿Quién podrá rescatarme de mí? Y uno busca al psicólogo, y uno busca al psiquiatra, y uno busca consejeros por aquí y por allá. ¿Quién me puede ayudar? ¿Ven cómo está la realidad? Y no hay poder humano quien pueda rescatarnos de esa realidad. Ahora, después de poner esos escenarios, vayamos, hermanos, a por qué Jesucristo dice, como lo que hablaba la primera lectura, por qué Jesucristo dice que el Mesías tiene que padecer. Es algo que no cabe en nuestras cabezas. Es que esto no cabe, porque nosotros, como digo, tenemos también la palabra Mesías, la palabra Redentor, la palabra Salvador, la tenemos tronchada, la tenemos arruinada, el concepto. Entonces no aparece por ninguna parte por allá. Uno solo quiere que en la iglesia sea todo divertido. La gente quiere que la iglesia todo sea nada más entretenido. Digamos, y entonces por eso es que no aparece en nuestro vocabulario también de por qué Jesucristo dice que tiene que sufrir. Y la respuesta, hermanos, la respuesta es como un poco complicada. Nos cuesta mucho entender esto. Es que fíjese que desde que el hombre hizo caso al demonio, cuando se dejó tentar, como dice también San Pablo en su carta a Romanos capítulo 5 versículo 12, por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Desde que nosotros aceptamos el pecado en sus distintos, su distinto desarrollo que tiene el pecado, necesariamente pasa una cosa muy rara, que incluso en nuestra cabeza no cabe en la lógica. Porque en la lógica nuestra, por ejemplo, si una persona es de bien, le debería ir bien. Eso es lo que pensamos en nuestra lógica. Si una persona es de bien, le debería ir bien. Y por el contrario, si una persona actúa mal, es un mal ser humano, pues le debería ir mal. Pero resulta que pasa lo contrario. Cuando una persona actúa bien, de acuerdo a su recta conciencia, si la tiene formada, y más si ha bebido de las palabras de Cristo y actúa en la verdad, el mundo se le va encima. Quisiera poner muchos ejemplos, pero no lo voy a poner. Usted formule sus propios ejemplos con experiencias suyas. Yo le puedo contar mis propias experiencias. Cuando una persona actúa en el bien y en la verdad, entonces los demás se le van encima y lo hacen sufrir. Es impresionante. Y al revés, cuando hay una persona muy mala, entonces le va bien porque la gente incluso lo aplaude. Por ejemplo, en esta sociedad en la que vivimos petenera, como gran parte de México, usted se recuerda de que hay lo que nos conocemos como narcotraficantes, que él asimismo no se denomina o no se reconoce como narcotraficante, se reconoce como un empresario, un finquero, un no sé qué. Es más, la gente canta a los narcotraficantes. Por ejemplo, toda la gama de canciones de los Tigres del Norte, que tanta gente escucha, están alabando al narcotraficante. ¿Por qué? Porque fue capaz de salir de la pobreza.
y resulta que está enviciando a una cantidad de gente, está transportando a la gente al mal, enviciándolo, y sin embargo la gente ¿qué hace? Lo aplaude. Por eso es una cosa muy rara, y de ahí viene que Cristo dice, se explica a él, explica por qué el Mesías tiene que padecer. Oiga con lo que dice: luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte, pero, esta es una cosa que tampoco le ponemos atención, resucitar al tercer día. Esa es la razón del sufrimiento. Ahora, hay que sanar otra cosa. Nosotros, como digo, dañados en la cabeza por la influencia de los medios de comunicación social, el término eclesiástico se llama los mass media. Entonces resulta que nosotros tenemos en la cabeza que para exterminar el mal hay que matar, hay que matar. ¿De dónde sacamos nosotros eso? Pues de la pantalla. Cuando agarramos a una persona, dice por ejemplo en las colonias, en los barrios, en las calles, aparece siempre en rótulos que dice vecinos organizados. ¿Qué significa eso? Una advertencia. En algunos lugares hay letreros muy explícitos: si usted es un hombre de bien, sea bienvenido, pero si usted va a hacer el mal, pues prepárese, porque aquí no va a salir vivo. Lo dice muy explícito. Y tenemos en la cabeza que para exterminar el mal hay que matar al malo. Hay que matar al malo. Por eso usted ve que en las películas, cuando se termina la película, es porque el hombre bueno mató al hombre malo, se exterminó el malo. Eso también lo tenemos en la cabeza. Por eso linchamos gente, por eso matamos gente, vapuleamos gente, agarramos a un ladrón y lo queremos exterminar, que se pudre en la cárcel, que se muera, que se acabe su apellido, diría la Sagrada Escritura. Tenemos esa cuestión, y sin embargo eso es falso, porque el mal engendra más mal, la muerte engendra más muerte. Hay un hombre famoso que hizo una protesta silenciosa y fíjese que tuvo mucho éxito. Es uno de los grandes hombres de la historia. No es el Mesías, pero es grande también en la historia por su protesta pacífica. Me refiero a Mahatma Gandhi. Vaya usted y lea su vida, es impresionante lo que él hizo también. Pero claro que él, digamos, hizo unas cosas muy grandes, pero no se compara a lo que Cristo hizo, a salvarnos de la muerte. Decimos normalmente del pecado y de la muerte, pero el pecado tampoco nosotros le ponemos mucha atención, está también dañado. Entonces, es otro día lo vamos a hablar, pero por eso es que el Mesías debe padecer, y nosotros, si nosotros somos cristianos, debemos participar de ese sufrimiento del Mesías, del que nos salva de la muerte. Por favor, sanemos nuestra cabeza. Como dice aquí, empezando el Evangelio, dice Jesús y sus discípulos se dirigieron a la población de Filipo. En el Evangelio de Lucas dice explícitamente que Jesús caminaba para Jerusalén. Todos nosotros en esta vida recorremos un camino, y nosotros tenemos que decidir si también Jesucristo, que es el Mesías, lo seguimos detrás en el sufrimiento, o queremos también un Mesías triunfalista, pomposo, como Moisés, como David, como Salomón, como Elías, o al revés, que esos reinos pues fueron muy bonitos, pero tienen su precio. Como también en la actualidad, que la gente quiere héroes espectaculares, héroes famosos, pero que ellos sufran por mí. Pero yo pues lo dejo pues ahí el trabajo, que ellos sufran por mí. O participamos o no participamos. Porque recuerden ustedes, nosotros somos, como dice San Pablo, los miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Mesías, pero por favor sanemos la palabra Mesías.
Cristo es nuestro Redentor, es decir, nuestro Salvador, pero sanemos eso porque en la actualidad estamos tan embebidos de la sociedad que quiere un mundo nada más de diversión, que no pensamos que necesitamos Salvador, y sí necesitamos salvación a la hora de la verdad. Por favor, hermanos, entonces aceptemos ese mensaje que dice Jesucristo, porque si no también Cristo nos puede reprender a nosotros. Como decía también el estribillo del aleluya: líbreme Dios, si no es de gloriarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esas son unas palabras de San Pablo. Nosotros también, cuando nos toque sufrir por la verdad, aceptemos eso. No rehusemos, porque en todo caso no estaremos colaborando nosotros con la redención del mundo, y el mundo necesita redención, es decir, necesita salvación. El Señor pues nos conceda a nosotros participar del Mesías sufriente, pero el Mesías sufriente también va a resucitar. Como dice San Pablo en su segunda carta a Timoteo, si somos constantes en el sufrir con Él, oiga, reinaremos con Él. Como dice San Pablo, reinaremos con Él. Amén.